comenzar entonces. Muy bien, a ver, Elkin Díaz, abra su micrófono, por favor. A ver, díganos qué fue lo que usted pudo consultar de las protestas juveniles en Francia en 1968. Que se conoce como Mayo francés o Mayo de 1968 a la cadena de protestas que se llevaron a cabo en Francia y especialmente en París durante los meses de mayo y junio de 1968. ¿Quiénes protagonizaron estas protestas? Los estudiantes, Eso, los un grupo de estudiantes. estudiantes. Muy bien, ¿y por qué protestaban ellos? ¿Qué buscaban? ¿Qué pasó? Los, Eran contrarios a la sociedad de consumo, el capitalismo, el imperialismo, y que generalmente desautorizaban las organizaciones políticas y sociales de la época. eran contrarios a la sociedad de consumo capitalista, ¿no? Muy bien, y logró averiguar cuáles fueron las consecuencias producto de esas manifestaciones, qué lograron ellos, qué no lograron, murieron estudiantes tal vez, ¿qué pasó ahí? Que el general de Guaye anunció las elecciones anticipadas. Ya, entonces ellos además, a ver, anticiparon elecciones por un lado, anticiparon elecciones, pero más importante aún, lograron la reforma universitaria. Ese dato es importante también. Buscaban ellos una reforma universitaria que les permita mayor acceso a la educación superior, a la educación universitaria sobre todo. ¿Algún otro dato? A ver, ¿quién investigó otro dato del movimiento juvenil francés? La consecuencia de mayo de 1968 fueron que el gobierno francés reconoció la necesidad de emprender una política de reformas profundas para hacer frente al malestar social existente del país. Muy bien. A ver, busquen por favor en Google las protestas de los chalecos amarillos. Busquen las protestas de los chalecos amarillos. Y ahí quiero que ustedes se den cuenta en algo muy importante. Protestas de los chalecos amarillos. ¿Quién encontró algo de los chalecos amarillos? Movimiento social de protesta. Un movimiento social que se formó en Francia en octubre del 2018. A ver, uno solo. Tienen que levantar la mano y yo le doy la palabra mejor. A ver, levantando la. A ver, Valentina. Luego José Luis. A ver, Valentina. Es un movimiento, a ver, el movimiento de los chalecos amarillos es un movimiento social de protesta que se formó en Francia a partir del mes de octubre. A partir del mes de octubre del 2018 creo que era, ¿no? Ya, exacto. José Luis, ¿qué otro? ¿Usted encontró algún otro dato? El movimiento de los chalecos amarillos es un movimiento social de protesta que se formó en Francia a partir del mes de octubre de 2018. Muy bien. Y les cuento que hasta el día de hoy los chalecos amarillos siguen como una piedra de tropiezo, digamos así, para el gobierno. Eso se debe a que siguen protestando en contra de el gobierno capitalista neoliberal de Macron, que es el presidente de Francia actualmente. ¿Por qué les hago buscar este tipo de noticias? Para demostrarles que Francia se mantiene hasta el día de hoy en pie de lucha. De hecho, jóvenes, Francia ha tenido fama por esa rebeldía cuando ha visto gobiernos injustos. O si no, ¿por qué creen ustedes que justamente en Francia se dio la famosísima revolución que lleva su nombre, la Revolución Francesa de 1789? Pues precisamente porque el pueblo francés se ha sabido hacer digno de sí mismo. Es decir, que cuando los gobiernos intentan hacer algo en contra de su bienestar, pues ellos tienen el valor y las agallas de salir a protestar. De hecho, es un derecho precisamente el tener la capacidad de resistirse a obedecer a un gobierno que está en contra del beneficio del pueblo. Es un derecho que se llama derecho a la resistencia.
Obviamente lo ideal es la resistencia pacífica, eso es lo ideal. Sin embargo, lamentablemente, la mayor parte de protestas en el mundo y en la historia siempre han sido violentas y han dejado heridos y muertos. Muy pocas rebeliones han sido realmente pacíficas. ¿Y por qué será esto? Pues porque simplemente, por lo general, los gobiernos, las autoridades, los imperios, la gente poderosa nunca está dispuesta a ceder fácilmente a que el pueblo tenga la razón. No le dan la razón al pueblo así fácilmente. Entonces eso genera violencia y un sinnúmero de cosas. Muy bien, eso en cuanto al movimiento francés. Vamos con el siguiente tema. ¿Qué pasó, Carlos Vergara? ¿Qué pasó el 29 de mayo de 1969 en el ataque a la casona universitaria en Guayaquil? Carlos. Dígame. A ver, Carlos, ¿qué consultó? Al ataque. ¿No consultó Carlos? No. Carlos está perdiendo puntos. Todo esto voy anotando yo aquí. A ver, ¿quién le ayuda a Carlos? Yo, Zambrano. Levantando la... A ver, Zuleika dijo. A ver, adelante, Zuleika. Porque quisieron cobrar en la educación pública, que era gratis. Correcto, siga. ¿Qué más leyó Zuleika? ¿Qué más encontró? ¿Qué otros datos? Muy bien, entonces, Zuleika. Porque la educación es gratis para los estudiantes y no debería haber sido cobrada. Correcto. Zuleika, entonces, ¿quiénes fueron los protagonistas del el ataque a la casona, o mejor dicho, de la revuelta, la rebelión en la casona universitaria? ¿Quiénes fueron los protagonistas de estas protestas? Los estudiantes. Exacto. ¿De qué ciudad? ¿De qué universidad? La Universidad de Guayaquil. Perfecto, muy bien. Muy bien, entonces, allá nos dijo Zuleika, los protagonistas fueron los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. ¿Cuáles eran las causas que los estudiantes querían? ¿Qué cosa? Una educación. Una educación ¿cómo? Gratuita y asequible para todos. Lo que pasa es que en ese tiempo se determinó un examen de ingreso a la universidad y ese examen, según el juicio de algunos historiadores, era un examen realmente discriminatorio. ¿Qué significa eso? Que estaba pensado solo en que en algunos estudiantes de algunas personas aprueben y la mayor parte se quede fuera. ¿Qué pasa cuando tú no permites que el acceso a la universidad sea universal? Ahí lo que sucede es que se genera una sociedad llena de desigualdades, porque no todos van a tener la misma oportunidad de superarse, de tener conocimientos, de volverse profesionales. Y entonces eso hace que la sociedad quede dividida en una sociedad que sí tiene acceso a la educación, al conocimiento, y otro grupo de la sociedad que no tiene acceso a la educación y que se queda siempre en el subdesarrollo. Entonces, por eso los estudiantes protestaban en contra de ese examen, para que la educación sea asequible para todos. A ver, ¿quién nos da más datos de las protestas en la casona universitaria? Ahí hay datos interesantes, porque incluso fueron los militares, me parece que incluso paracaidistas llegaron a atacar a los estudiantes. A ver, ¿quién averiguó más datos? Estoy anotando todito esto. Muy bien, Zuleika. A ver, ¿quién tiene más datos? ¿Quién tiene más datos? José Luis, adelante José Luis. Las policías atacaron a la casona universitaria por la avenida Olmedo y Boyacá con carga de bombas lacrimógenas y disparos de armas de fuego. Los estudiantes, ante la arremetida de la policía, arrojaron bombas de fuego e incendiarias. Las famosas bombas Molotov, ¿ya? ¿Hubieron muertos en estas protestas o no? A ver, ¿quién consultó ese dato? ¿Quién El resultado tuvo un final dramático con un número indeterminado de muertos, 32 heridos, decenas de lesionados y 67 detenidos. Correcto. Entonces, cuando los policías atacaron, los estudiantes también se defendieron
de una manera violenta con bombas incendiarias, ¿no? Estas famosas bombas incendiarias son las bombas Molotov, con bombas incendiarias. El saldo entonces fueron varios muertos y heridos. José Luis, ¿cuál es su criterio sobre esto? ¿Qué le parece el papel de la policía? ¿Qué le parece el papel de los estudiantes? ¿Qué le parece a usted todo esto? Que por una parte hicieron mal porque debieron hacer lo que es un diálogo y no ir a la violencia. Y por una parte se defendieron porque tendrían que acceder a lo que es una educación gratuita. Uh-huh. Muy bien. De hecho, José Luis, eso debería ser lo ideal, ¿no? Que las cosas se den mediante el diálogo y todo en paz y en orden. Pero ¿qué pasa cuando el gobierno, las autoridades no aceptan el diálogo o simplemente hacen caso omiso? Es decir, ni siquiera le ponen atención a las peticiones de los estudiantes. Es ahí donde los estudiantes muchas veces entonces intensifican las protestas. Y acuérdense de esta frase, jóvenes, la violencia engendra más violencia. De hecho, se dice que en esas protestas de la casona universitaria, pues los policías se acercaron incluso a la universidad a agredir, a golpear a los estudiantes. Ustedes ya saben, con toletazos, con palazos, en fin, con ese tipo de agresiones. Y obviamente, cuando suceden este tipo de actos de violencia, los demás estudiantes miran y eso hace que se enardezca la ira y la furia del pueblo. Entonces también pues ahí hay error como que de parte y parte, en el sentido de que tampoco a veces la policía usa de una manera prudente su fuerza o su armamento. Y eso hace que se desencadenen cosas más graves, como muertos, heridos, etc. Muy bien, sin embargo, hay que rescatar algo aquí. Hay que rescatar, jóvenes, de que los estudiantes tuvieron el valor de reclamar por sus derechos. Y eso sí fue algo positivo. Aunque quizá las circunstancias los condujeron a la violencia, que nadie hubiera querido que mueran estudiantes en aquella vez, nadie quería, nadie buscaba eso. Sin embargo, también el hecho de la represión de parte de la policía, del gobierno, de las autoridades, pues fue muy, muy dura. Y por eso luego pues terminaron muriendo eh, algunos estudiantes. Sin embargo, pues hay que rescatar el valor que tiene el hecho de que los estudiantes conozcan sus derechos y los sepan defender. Eso es lo positivo de esto. Muy bien, vamos a ver. Talía García, ¿qué consultó sobre el movimiento de los hippies? A ver, los hippies, ¿qué son los hippies? ¿Cuándo nacieron? ¿Solo amor y paz nomás? ¿O qué son los hippies? Talía García. Dice que se conoció como movimiento hippie al surgimiento de una manifestación contracultural estadounidense en la década de los años 60. Eso, concretamente luego en 1966 en California. ¿Ya? Siga, siga. que luego se expandió al mundo entero y que profesaba los valores de la anarquía Anarquía. no violenta, el pacifismo, la revolución sexual, la preocupación por el medio. Talía, repita por favor, ¿cuáles eran los valores? La anarquía, la no violencia, ¿qué más? El pacifismo. Y el pacifismo, ¿qué más? Y la revolución sexual. Revolución sexual. Bueno, fíjense jóvenes, dígame nomás. Iba a decir las consecuencias. A ver, diga, consecuencias. Consecuencias, los hippies jugaron un rol determinante en la oposición interna de la guerra Vietnam y la política radicales de la época, y brindaron un apoyo determinante a la lucha por la igualdad de género, de razas y la aceptación de homosexualidad en Occidente. Por eso ellos protagonizaron la revolución sexual. Miren la influencia de este movimiento, ¿no? Quizá en algunas cosas totalmente positivas, quizá en otras cosas, quizás se volvieron un poco radicales, pero bueno, esto es historia Profesor, y hay que yo ver encontré cómo está la historia. características. A ver, ¿cuáles son las características, Alex?
Algunas características eran que se visten de colores brillantes, de estética psicodélica o en su defecto desteñidas, les agrada tocar y componer música en la casa de sus amigos, amor libre ejemplificando en su rechazo a la institución del matrimonio como obligatorio, en la mayoría de ellos el uso de drogas como ya las que conocen, y la gusto por escuchar, interpretar y componer rock psicodélico, rock progresivo y música folclórica local. Muy bien. Bueno, tenemos aquí algunas, ¿sí? Profesor, A ver, Yo Manuel. investigué donde... A ver, se llama hippie a un movimiento contracultural, ya, literario eso y es. pacifista. Movimiento contracultural y pacifista. Eso es importante, ya, muy bien. A ver, Abel Ramírez levantó la mano. Yo investigué sobre la cultura de los hippies, A ver, ¿qué consultó? parte del llamado movimiento de contracultura de la década de los 60, adoptados a un modo de vida comunitario o estilo de vida nómada. Renegaban del nacionalismo y la guerra de Vietnam. Tomaron aspectos de las religiones como el budismo y el hinduismo y también de las religiones de los indios norteamericanos. Exacto, muy bien, gracias Abel. Valentina. Yo investigué sobre el movimiento hippie, dónde nació el movimiento hippie. A ver, ¿qué consultó Valentina? Que el movimiento hippie tuvo lugar en la década de 1960 gracias a la popularización de los valores de la previa generación beat. Ajá. Muy bien, gracias Valentina. Bien, voy a hacerles una pequeña síntesis de lo que ustedes, muy bien jóvenes, los felicito, han consultado muy bien. Efectivamente, observen este año. Básicamente en 1966 inicia el movimiento hippie, que como les decía, no es solamente fumar marihuana y amor y paz, como por ahí a veces los caricaturizan, sino que tuvo consecuencias más profundas. Bueno, este movimiento hippie nació en California, en Estados Unidos, y es un movimiento contracultural. ¿Qué significa esto? Pues va en contra de la cultura dominante, va en contra del sistema que en este momento está gobernando. Y se caracterizaban por ser pacifistas. Ellos para hacer su revolución no agarraban armas ni nada por el estilo. Más bien sus valores eran la anarquía. ¿Qué significa la anarquía? La anarquía significa no someterse a autoridades que quieran imponer otro tipo de criterios, otro tipo de pensamientos, doctrinas o valores. De hecho, jóvenes, el movimiento hippie tuvo gran influencia en el nacimiento de Silicon Valley. ¿Quién sabe lo que es Silicon Valley? ¿Por qué es importante Silicon Valley? Algunos dicen es el Valle del Silicón. No. Silicon Valley es el lugar, es la meca, digamos, es el lugar más importante de la tecnología a nivel mundial. En Silicon Valley nació Apple, en Silicon Valley nació Google, nació Microsoft. Es decir, es este lugar, este valle, este lugar en Estados Unidos donde nació la tecnología actual. Y en eso influyó el movimiento hippie. ¿Sabe por qué? Porque los inventores, entre ellos Steve Jobs, por ejemplo, el inventor de la marca Apple, Steve Jobs, de alguna manera estuvo influenciado por el movimiento hippie. ¿En qué sentido? En el sentido de que él era una persona muy brillante, muy inteligente, pero nunca quiso trabajar sometido al dueño de una empresa. Es decir, no quiso nunca trabajar para otro, sino que él quiso ser su propio dueño de empresa. Y por eso ustedes saben que Apple comenzó a fabricar, a inventar, a descubrir en el garage de Steve Jobs. Imagínense, ahí comenzó este gigante mundial de la tecnología, de los teléfonos, de la electrónica, de la computación, en el garage de Steve Jobs. Y profesor, ¿y por qué no se iba a una fábrica? Porque él en su mente tenía este pensamiento de anarquía, es decir, de no querer ser mandado por nadie. Él quería mandarse a sí mismo y hacer lo que él consideraba conveniente. Entonces, todo esto viene del movimiento hippie. Entonces, por eso ellos eran anárquicos, no soportaban que alguien más venga a imponerles autoridad. Pero lo bueno es que eran no violentos, eran pacíficos. Y quizá lo malo en ese sentido, la revolución sexual, en el sentido de que ellos me quitaron valor, en el sentido
al matrimonio. Como que dijeron, no, el matrimonio no es tan importante, cada uno haga lo que quiera con su vida sexual. Y eso no estuvo tan bueno. ¿Por qué? Porque después de esta revolución sexual, los casos, por ejemplo, más tarde, la sociedad influenciada por la revolución sexual, por la libertad de sexualidad y toda esa cuestión, la sociedad pues ha caído en una serie de contagios por millones de lo que es el SIDA, el VIH y este tipo de situaciones que han dejado muchos muertos y muchos enfermos en el mundo. Entonces, pues esto de la revolución sexual como que yo lo pondría entre paréntesis, porque no favoreció la familia ni el matrimonio, al contrario. Más bien ellos pensaban que cada uno puede ser libre de hacer con su vida o con su cuerpo lo que quiera. De ahí vienen todos estos pensamientos, miren. Se oponían a la guerra de Vietnam, obvio, porque eran pacíficos, eso sí, eso es bueno. Y sus características, el uso de música psicodélica, el uso de las drogas, bueno, es lo que las características más comunes que han llegado hasta nosotros. Bueno, jóvenes, vamos a culminar aquí esta parte. La próxima semana vamos a continuar con los movimientos sociales que nos faltan. Yo tengo anotado aquí a quienes les pedí que investiguen, entonces, por favor, para la otra semana, bien investigaditos estos temas para ya culminar. Aquí están, nuevamente les presento los nombres: Movimientos Feministas, Adriana Arellano; Movimientos Afrodescendientes, Aida Jaén; Movimiento Indígena en América Latina, Saúl Cárdenas. Los demás también anoten o tómenle una captura de estos temas, vengan leyendo, y así como ustedes vamos a ir construyendo el conocimiento, ¿sí? Muy bien, jóvenes, ahí terminamos, y si Dios quiere nos vemos la próxima semana, ¿sí? ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna? Ok, listo, jóvenes, un gusto verlos, cuídense mucho y hasta la próxima semana. Chao, cuídense.